aumentado, mis enemigos son muchos los que me atacan. Señor, son muchos los que dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Sálvame, Señor. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Clamaré a ti y tú me responderás desde tu lugar santo. Señor, yo me acuesto y duermo y despierto confiado en ti. Aunque me rodean legiones de soldados, yo no tengo nada, nada que temer. Aunque me rodean legiones de soldados, yo no tengo nada, nada que temer. Porque tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la palabra del Señor. Hoy veremos Jesucristo, el reconciliador. Permítanme leer la parte pertinente de la Escritura y luego tener un momento de oración. Por tanto, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamado incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos, formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre, un nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Efesios capítulo 2, los versos 11 al 18. Ahora oremos. Gracias, Señor, por su palabra. La bendecimos y permítanos en este momento meditar en ella para acercarnos al conocimiento que nos hace sus hijos, sus hijas, y estar junto con aquellos que hemos creído, un solo pueblo con usted, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que en Efesios el capítulo 2, los versos del 1 al 10,
se ve el plan de Dios para salvar al ser humano, plan destinado desde antes de la fundación del mundo, fundamentado en la obra redentora de Jesucristo y que es accesible por medio de la fe en este camino provisto por Dios. O como diría el autor de Efesios en el capítulo 2, el verso 4 y 5, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se ha dado cuenta que a través de la historia se ha tratado de crear enemistad entre los religiosos y más de entre los religiosos con los que no creen? Eso pasó durante siglos. El pueblo de Israel asumió ser el beneficiario del plan de Dios, se llamaban los escogidos o circuncidados, y despreciaron a los que supuestamente Dios no los había escogido y los llamaban incircuncisos, gentiles, griegos o paganos. Pablo en este pasaje nos muestra que Dios en Cristo derriba esa pared creada entre judíos y gentiles para por la fe formar uno y nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Pues Cristo con su ministerio, muerte y resurrección, derribó la pared de separación entre el ser humano y Dios, causada por el pecado a través de su muerte expiatoria. De esa manera, derribó la pared que se había levantado entre seres humanos debido a los conceptos religiosos. Así es que antes permítanme contextualizar estos dos conceptos, judíos y gentiles o griegos o paganos. Los judíos, así se conoce en la actualidad y se conocía en los tiempos de Jesús, a los que conformaban la nación de Israel. Pero originalmente los judíos eran los habitantes del reino de Judá, la parte sureña después de la división de Israel en dos naciones, al término del reinado de Salomón. El reino del norte se quedó con el nombre de Israel, pero sin la capital original, y nombraron a Samaria como su capital. Ellos fueron llevados en cautiverio por los asirios en el año 720 a.C. aproximadamente, y hasta la fecha se desconoce a ciencia cierta su paradero. El reino de Judá, o sureño, también fueron llevados cautivos por los babilonios unos 150 años después, pero regresaron y refundaron su nación. Así que el término judío vino a abarcar a todos los hijos de Israel, descendientes de Jacob o de Abraham, que pudieron volver y repoblaron la antigua Israel. También se calificaban como circuncisos, por el ritual ordenado a Abraham como distinción de haber creído en su pacto. Dice Génesis 17, los versos 9 y 10, Dios dijo de nuevo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y vosotros, que guardaréis tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Génesis capítulo 17, los versos 9 y 10. Ahora veamos gentiles o griegos. Los judíos aplicaban estos términos a los grupos y naciones que no descendían de Abraham. Por tal motivo, se llegó a enfatizar la diferencia espiritual y racial entre los israelitas y las demás naciones que no conocían a Jehová o Yahvé y los calificaron como incircuncisos. Con este antecedente entremos a analizar nuestro pasaje de Efesios el capítulo 2. Primero veamos cómo entonces nos consideraban los judíos por distinción. Dice el verso 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, erais llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Efesios capítulo 2, los versos 11 y 12. Así que Pablo pone énfasis en lo que éramos considerados por los judíos y lo que Dios realmente anhelaba y que con Jesucristo se lo hace conocer tanto a judíos como a gentiles. Debemos darnos cuenta que la distinción entre judíos y gentiles no es como individuos, sino como raza. Los judíos creyeron que como individuos estábamos alejados del favor de Dios, pero la salvación siempre estuvo al alcance de todos. Dice Romanos, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, los versos 11 y 13. Veamos algunos casos donde esto queda muy claro. Rahab, la ramera de Jericó, no era descendiente de judíos, pero cree en Dios y lo acepta como el poderoso Salvador y pasa a ser descendiente de Cristo por su fe. Dice en Hebreos el capítulo 11, el verso 31, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Y llegó a ser la que trajo al rey David y a través del rey David a Jesucristo. Otra de las mujeres que no era judía es Ruth, la moabita. Lo mismo pasa con Ruth, que al creer por la fe y aceptar a Dios como su Dios, pasa a ser del pueblo de Dios y abuela de David, por quien viene Cristo. Dice, pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Y escuche, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, verso 16. Y por supuesto, Dios lo tomó. Así es que basta estos dos ejemplos para mostrar que la distinción entre judíos y no judíos fue solo como grupo étnico o familia escogida para ser la portadora de las promesas a toda la humanidad, nunca como distinción entre salvos y condenados. Así que los judíos nos consideraban a los no judíos como incircuncisos. ¿Qué implicaba esto de la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era y es la señal de haber creído. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne, dice Pablo en el verso 11. A Abraham se le pidió hacer esta señal, por cuanto, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en el circuncidado o incircunciso. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. He leído Romanos capítulo 4, el verso 3 y luego los versos 10 y 12. Esta historia usted la puede ver en Génesis el capítulo 17, desde el verso 10 en adelante. Por eso es que Pablo dirá que ahora la circuncisión la hace Dios por medio del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Escribiéndoles a los filipenses les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Filipenses capítulo 3, el verso 3, también dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con mano, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo.
Colosenses capítulo 2, el verso 11. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, los versos 28 y 29. La circuncisión judía era y es externa. Es para identificar o mostrar lo que Dios en su gracia ha hecho internamente en los que creen en Él. Caso de Abraham y sus descendientes que abrazaban la fe. Aquellos aún siendo descendientes que no abrazaban la fe, no alcanzaban. En nuestro tiempo, la circuncisión sería semejante al bautismo en agua, ritual que señala externamente lo que Dios ha hecho internamente en el que ha creído en Jesucristo. Para los judíos, los gentiles éramos incircuncisos. Pablo enfatiza que esto es en cuanto a la carne, es decir, al ritual hecho humanamente, porque la verdadera circuncisión es hecha por Dios en el corazón, cuando abrazamos por la fe la salvación por Él provista a través de Jesucristo. Así que la circuncisión es señal externa, como tal no salva, solo es el testimonio externo de haber creído. Ahora tanto judíos como gentiles debemos, al igual que antes, primero creer y luego efectuar el testimonio externo de que hemos creído. Esto ahora es por el bautismo en agua. Entremos a un segundo punto. Ahora nuestro estado. Dice el verso 12, y acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, el verso 12. Pablo ahora nos hace conocer cómo estábamos antes que Cristo viniera a romper la pared de separación que se había creado. Éramos, dice primeramente, sin Cristo. Dice el verso 12 en su primera parte, acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo. A Abraham se le dio la promesa de la salvación para ellos y para todas las naciones. Por ello Pablo aclara, ahora bien, a Abraham fueron las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, el verso 16. Es decir, en Cristo seríamos salvos todos, judíos y gentiles, por medio del Evangelio. Esta es la promesa que se le dio a Abraham, que de su simiente vendría el Salvador. Los judíos entendieron a las simientes, es decir, a tus descendientes de familia. No era así. La simiente de bendición para salvación era y es Cristo. Así que todos estábamos sin Cristo, esperando la promesa de la salvación hecha a Abraham, tanto para sus descendientes como para todas las naciones. En segundo lugar, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dice el verso 2 en su segunda parte, y apartados de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel es la promesa de ser una nación de Dios, no la física, como ellos entendieron, sino la espiritual. Esta promesa se cumple en Cristo. Dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Para Dios la distinción es de dos pueblos, no judíos y gentiles, sino uno carnal y otro espiritual. El pueblo judío era carnal, el que desciende de Abraham en la carne, por generación natural. El espiritual es aquel que desciende del resultado de la fe que Abraham tuvo en Dios espiritualmente, es decir, por compartir la misma fe que Abraham tuvo en Dios y su promesa. Pablo reconoce esta distinción al escribirles a los romanos en el capítulo 9. Les dice, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos,
sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Romanos capítulo 9, el verso 6 al 8. Así que, tanto judíos como gentiles que no reconocen a Cristo por la fe, están y estamos alejados de la verdadera ciudadanía celestial. Y los que lo reconocen, sean judíos o gentiles, pasamos a ser ciudadanos del cielo, o como diría Pedro, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Los creyentes en Cristo formamos la nación santa, el pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas, el evangelio de la fe en Cristo, que los judíos no lo hicieron y no entendieron. En tercer lugar, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. El verso 2 en su tercera parte dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Dado que las promesas fueron hechas a Abraham y a través de él a todas las naciones, sus descendientes las conocían, aunque no las entendieron. En cambio, los gentiles no las sabíamos y éramos ajenos a este conocimiento del plan de Dios. Pero Cristo vino y la dio a conocer, tanto a judíos en la carne como a gentiles. Por eso Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14. Finalmente, de esta parte estábamos sin esperanza y sin Dios. Es la cuarta cosa. Dice el verso 12 en su cuarta parte, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no había quien nos haga conocer este plan maravilloso de Dios desde la eternidad. ¿Sabía que el pueblo de Israel por la fe de Abraham fue escogido para llevar este mensaje? Y en vez de hacerlo se enorgulleció y se creyó único. Por eso Pablo les va a decir, y vosotros me seréis testigos en un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo cita Éxodo 19:6. He aquí, dice Pablo, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Y tú que te jactas en la ley, deshonras a Dios con la infracción de la ley, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Romanos capítulo 2, los versos del 17 al 20 y los versos 23 y 24. Así que estábamos sin conocer a Dios y sin esperanza, porque Israel, que fue escogido para esto, no lo cumplió. Ahora pasemos a un tercer punto. Lo que verdaderamente somos en el plan de Dios. Recuerde, los judíos creían que estábamos sin Dios, incircuncisos, apartados de Dios. Bueno, ¿qué dice los versos 13 y 18? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas. Paz para vosotros que estabais lejos, y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él
ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Efesios 2, los versos 13 al 18. Ahora analicémoslos. Pablo expresa lo que somos en Cristo por medio de su plan redentor en este pasaje. Así es que veamos la primera parte. ¿Qué somos? Por Jesucristo somos acercados al plan de Dios. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En el plan de Dios, todos somos objeto de su misericordia y gracia por medio de Cristo. Él es nuestro mediador, como le diría Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Note que dice entre Dios y los hombres, no entre los judíos y los gentiles. Cristo vino por todos, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Por eso es que Pablo en el verso 13 de Efesios 2 manifiesta que Cristo trae salvación tanto a los que estaban cercanos, los judíos, al conocimiento de la bendición de Dios, y los alejados o ajenos a este conocimiento de Dios, los gentiles. Ahora veamos una segunda cosa que alcanzamos. Por Jesucristo, tanto judíos como gentiles tenemos paz con Dios. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Efesios 2:14. Realmente todos, judíos o gentiles, estábamos separados de Dios por nuestros pecados y por tanto por naturaleza éramos hijos de ira. Así dice Efesios, el capítulo 2 al verso 3. En otro tiempo todos nosotros, vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Así que la paz que nos trae Cristo es la paz con Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Santiago en el capítulo 4, el verso 4 dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como todos hemos pecado, ya sea por el pecado original y o por haber escogido pecar, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que ni los judíos que tenían la ley la podían cumplir, ni los gentiles que no la teníamos la podíamos hacer. Por tanto, nuestra enemistad con Dios era continua e interminable. Solo Cristo nos pone en paz con Dios. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. Esta pared era la separación que hizo el pecado entre nosotros y Dios. Cuando Cristo murió, en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo, con lo cual se derribaba la pared de separación entre Dios y el ser humano, por cuanto Cristo pagaba nuestro pecado y teníamos libre acceso a la presencia de Dios. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, ni judíos ni gentiles podíamos entrar directamente a su presencia. Incluso los sacerdotes no lo podían hacer. Solo el sumo sacerdote lo hacía una vez al año por mandato y purificación. Por ello el autor de Hebreos dice, así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10, los versos 19 y 20. Cristo es nuestra paz con Dios, tanto para judíos como para gentiles. Una tercera cosa que alcanzamos. Cristo abolió la enemistad creada entre judíos y gentiles, formando de los dos un solo pueblo. Dice el verso 15 y 16,
y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Efesios capítulo 2, los versos 15 y 16. La enemistad con Dios la hizo el pecado, y eso llevó a los judíos a crear la enemistad con los demás, al creerse los únicos salvos por ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Sin embargo, para el plan de Dios, solo fueron los depositarios de su ley y de sus bendiciones para alcanzar a todas las naciones. Pero en vez de ser luz y acercamiento de los seres humanos, llegaron a ser separación entre ellos y los gentiles. Por eso, Pablo les dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Romanos capítulo 2, verso 24. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos la ley, los pactos, las promesas. Ustedes, los gentiles, no tienen nada, ni el favor de Dios, son paganos, incircuncisos, perros, etc. Pero Cristo viene y con su muerte desbarata la enemistad creada, pues Jesucristo dice, todo el que creyere será salvo, y es gratuito, va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9. Pues, ¿sabe que los verdaderos hijos de Abraham no son por descendencia humana, sino por la fe en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz? Gálatas, en el capítulo 3, los versos 7 al 10, dice, por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas capítulo 3, versos 7 al 10. Así que, tanto judíos como gentiles, tenemos que creer en Cristo para ser salvos. La enemistad de la ley quedó abolida, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. No en el sentido de que la ley ya no tiene vigencia, sino en el sentido que la ley ya no nos condena. Cristo paga la condena de la ley, o sea, la muerte que merecíamos nosotros. Finalmente veamos un cuarto punto. Cristo trae la buena nueva, el Evangelio, al alcance de todos. Dice el verso 17 y 18. Él vino y anunció las buenas nuevas. Paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. El pueblo judío no asumió su deber de dar a conocer esta buena nueva, pues para eso fueron escogidos, para hacer luz a las naciones. A Abraham se le dijo, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, el verso 3. Pablo lo expresa así. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe de Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Escribe Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, el verso 8. ¿Se da cuenta que Dios le anunció a Abraham el Evangelio que debía venir en el futuro? Pero, como ocurre a todo ser humano egoísta, ellos se apropiaron del favor de Dios y enorgullecidos no lo compartieron. Cristo lo hace y con su muerte nos da entrada directa al Padre, ya no con ritos temporales y sacrificios temporales como lo tenían los judíos. El autor de Hebreos lo expresa así. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice: sacrificios y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Hebreos 10, los versos del 3 al 6. Pero luego de exponer el sacrificio de Jesucristo dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Hebreos 10, los versos 19 y 20. Así que, Cristo nos trajo la buena noticia, el Evangelio, que desde el principio fue y es el plan de Dios, y a través de la fe en Dios, mediante el plan redentor ejecutado por Jesucristo, accedemos de una manera directa al Padre y obtenemos la vida eterna, así como la pertenencia por medio de su Espíritu Santo que nos hace sus hijos, y herederos y coherederos con Cristo de todo el plan eterno del Padre para con su raza creada. Dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por ello, pide a su iglesia lleve este mensaje a toda criatura del planeta Tierra. Y dice Marcos 16, el verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Concluyamos. Dios en Cristo cumple su promesa de dar salvación por la fe a todo ser humano. Sin embargo, muchas veces nos apropiamos de las bendiciones de Dios y no las damos a conocer. Otras veces nos enorgullecemos y creemos que somos los únicos salvos, ya sea por nuestra doctrina o estilo de vida. Y Dios en su amor y plan siempre viene y mueve la cerca, la pared de división que nosotros estamos levantando, y así nos motiva a alcanzar su propósito eterno. Demos gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien por su amor infinito desde la eternidad y hasta la eternidad está buscándonos, soportándonos y llevándonos a su reino. Pablo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y escuchen, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Así es que usted y yo, que somos creyentes, seamos luz a los demás con el Evangelio y estilo de vida, cumpliendo con el propósito reconciliador de Jesucristo. Cristo es nuestro reconciliador. A Él sea toda la honra y la gloria. Oremos. Gracias, Padre, porque en Jesucristo sabemos que podemos obtener la salvación, no por medio de una religión ni grupos religiosos, sino por la muerte sustitutiva de Jesucristo hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. A Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pronto nos veremos con otro mensaje. Hasta entonces.